Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a comenzar hoy un nuevo programa de Aquí Ahora Salud. En esta oportunidad vamos a hablar, o vamos a seguir hablando de enfermedad aterosclerótica, particularmente del infarto agudo de miocardio. En programas previos hemos estado hablando muy frecuentemente de los factores de riesgo para el infarto agudo de miocardio. Son aquellas cosas que nos predisponen a tener a tener enfermedad aterosclerótica y a poder tener un infarto agudo de miocardio. Y lo hemos ido desarrollando cada uno y hemos ido hablando de su tratamiento, cómo prevenirlos y demás. En esta ocasión llegamos al fracaso de la prevención y vamos a hablar sobre cuando ya está establecida la enfermedad. Vamos a tratar de ir de a poquito con algunos conceptos claves. Y hoy hemos invitado al doctor Javier Dona, conocido cardiólogo de acá de San Francisco, que ha accedido a someterse a un interrogatorio. No. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Bueno, y como decía Javier, me gustaría que expliques primero qué es esto que conocemos como enfermedad aterosclerótica. Lo pregunto porque generalmente cuando uno dice tiene enfermedad aterosclerótica se está refiriendo generalmente al viejito que está perdiendo la memoria, ¿no? Y me gustaría que nos expliquen en palabras sencillas qué es la enfermedad aterosclerótica. Bueno, desterrando rápidamente ese concepto de que le ocurre solamente a los adultos mayores y que produce pérdida de memoria, eso es cierto, pero la enfermedad aterosclerótica es un proceso crónico que comienza en la niñez. La velocidad con la que aparece depende mucho de lo que haga uno en su vida y de la carga genética que uno traiga, y concretamente es formación de placas producidas por depósitos de colesterol en los vasos sanguíneos arteriales, y que inicialmente el colesterol se deposita dentro de la pared, y a medida que se va acumulando y produciéndose otros procesos degenerativos del lugar, ese proceso se va va creciendo hacia la luz del vaso, produciendo dentro de tantos problemas, por ejemplo, los infartos que vos nombraste, que pueden ser infartos cerebrales, renales. Lo que más conoce la gente, uno habla de infarto y cree que solo lo que se infarta es el corazón, y no es así, pero concretamente es el depósito de colesterol en la pared arterial, que inicialmente es dentro de la pared y luego sigue con la luz, y en muchos casos termina ocluyéndola de forma aguda y produciendo distintos tipos de infartos. Que le repito, es un proceso crónico. Que haya oclusiones agudas es por otro mecanismo, pero es un proceso crónico que comienza en la niñez con los hábitos y la genética que uno traiga también, ¿no? Y vos, como bien decís, depende de lo que haga cada uno en la vida, cómo le va a ir con esta enfermedad aterosclerótica. Concretamente, ¿a qué te referís con eso? ¿Qué características tienen las personas que van a desarrollar mayor enfermedad aterosclerótica? Bueno, lo general, esto digo general porque uno puede tener todas las características malas y no tenerlas, o tener un desarrollo menos de lo esperado, pero bueno, lo habitual es como dice el dicho comúnmente, somos lo que comemos. Bueno, esto tiene muchísimo que ver, la dieta diaria. Y cuando digo diaria, digo de todos los días, y no de que porque una vez por semana, no. Todos los días es una de las cosas que más influencia. De todos modos, el factor más frecuente es la edad, que es algo que nadie puede modificar. Los años pasan y eso no se puede modificar, y es el proceso, digamos, lo que más influye por ahí en el proceso. Pero en sí la alimentación es una de las cosas que podemos modificar y que más influye en la enfermedad aterosclerótica. Y después otros tipos de factores, sobre todo porque por ahí uno dice, bueno, la alimentación en flacos o obesos, no necesariamente hace falta ser obeso para tener enfermedad aterosclerótica, pero sí es muchísimo más frecuente en los obesos, ya sean por mala alimentación o sedentarismo, que porque tengan alguna enfermedad endocrinológica, etc. O sea, cualquier tipo de obeso tiene mucho más riesgo de tener ese tipo de enfermedad que alguien que se alimente bien, ¿no? Y ni hablar si a eso le sumamos sedentarismo, es otro factor negativo modificable, si a eso el género es otro factor que inicialmente influye, pero bueno, después al final
en los últimos 20 años, 25 años de la vida habitualmente se equipara el hombre y la mujer, pero el hombre tiene un poco más de riesgo de hacer enfermedad arteriosclerótica en las primeras 5 décadas, 6 de la vida. Y bueno, seguramente, bueno, el ser hipertenso, ¿no? Que en realidad va de la mano con la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación. Por eso nombré concretamente las cosas que uno puede modificar, ¿no? Con cosas de la vida y sin gastos. Otra cosa que el cigarrillo. El cigarrillo, bueno, eso es otro factor que a mí me consume mucho tiempo en el consultorio, hablarle a la gente. Casi a veces el 50% del tiempo de una consulta les hablo exclusivamente del cigarrillo y de las posibilidades que existen hoy para tratar de dejar de fumar, que no son muchas, la voluntad sigue siendo la número uno, pero el cigarrillo es uno de los, dentro de las 4000 sustancias tóxicas que tiene, hay muchos que producen muchísimos procesos oxidativos dentro de esa pared arterial que aceleran muchas veces el proceso arteriosclerótico. O sea que para ir recuperando uno a uno de los que dijiste la condición de ser varón, cumplir años, ser más viejo, tener antecedentes familiares, dijiste, mencionaste la hipertensión arterial, el tabaquismo y lo que viene asociado con la obesidad y la alimentación, el colesterol. El colesterol, ¿no? Los triglicéridos, que bueno, no los nombré concretamente porque va siempre muy de la mano. Sigo insistiendo, uno puede tener enfermedad arteriosclerótica y no necesariamente tener sobrepeso u obesidad, pero está casi íntimamente relacionado, y bueno, a eso va en relación también del colesterol elevado, del colesterol bueno, malo, etcétera. Bueno, un par de cosas que no las voy a explicar porque es muy engorroso y nos vamos a ir un poco del tema, creo. Sí, Javier, y una pregunta así, Yana, ¿y por qué es importante de que hablemos de la enfermedad arteriosclerótica? ¿Qué tiene que ver los infartos con la vida diaria? Y la enfermedad arteriosclerótica, primero que va a estar en todos, por más sanos que seamos. Segundo, es la causante, o por lo menos anatómicamente las arterias es la causa principal tanto de enfermedad como de muerte en este mundo, y va en aumento por todas las cosas que nombramos anteriormente. Sobre todo por eso, porque es la que más mortalidad produce en este mundo, no solo en Argentina, en el mundo. Salvo, bueno, hay algunos países que tienen un poco más de cuidados y de prevención, y que tiene, como les dije al principio, la alimentación del oriente no es la misma que del occidente, y eso se ve marcado en todos los estudios que uno ve, la diferencia que hay, ¿no? Bien. Javier, y concretamente vos dijiste una de las formas en que más padecemos la enfermedad arteriosclerótica es la del infarto agudo de miocardio. ¿Y qué es un infarto agudo de miocardio? El infarto, bueno, agudo de miocardio lo podemos definir de 2 o 3 maneras, pero yo trato de explicarle a la gente que es un proceso que produce otro. En este caso es la enfermedad arteriosclerótica crónica, que puede tener una obstrucción grande o no del vaso. Llámese grande, me refiero que puede ser una estrechez que ocupe casi el 90-95% de la luz del vaso, o del 10-20%, pero que agudamente se ocluye. Se ocluye habitualmente por un coágulo. Es un proceso un poco más complejo, pero por un coágulo. Y que eso va a hacer que un territorio, en este caso del músculo del corazón, se quede sin flujo. Y se produce el infarto en ese lugar. Que infarto, para definirlo rápido, es muerte de tejido, muerte celular. Y se produce por déficit de oxígeno. Y la causa más frecuente de déficit de oxígeno es la oclusión aguda de una arteria por enfermedad arteriosclerótica. Claro. ¿Y ese paciente, antes de tener un infarto, puede tener algún tipo de síntomas que le avise? Habitualmente sí, pero en casi el 30% no tiene nada. O sea, el paciente debuta con el infarto. Previamente no tuvo, que lo más frecuente es el dolor, que inclusive, no sé decirlo si por suerte, pero lo podemos decir así, habitualmente los que más síntomas tienen son la gente joven, las que más posibilidades de tratamiento tienen muchas veces, son los que más síntomas tienen y que habitualmente avisan.
No así a medio, bueno, con la edad adulta a veces muchos hacen infartos y lo pasan desapercibido, o bueno, hay otro tipo de enfermedades que también hacen que el infarto pueda pasar desapercibido, pero en el 70% de las veces el síntoma predominante es el dolor. Hay un porcentaje pequeño que debuta con esa enfermedad y tiene lo que se llama muerte súbita, que es el paciente que habitualmente fallece en la vía pública o en la casa o en el internado propio, por más que esté internado, si se ocluye una arteria en particular, si uno no está con toda la aparatología encima, es muy difícil sacar a ese paciente adelante, pero concretamente, bueno, el dolor es el síntoma principal. Y bueno, también puede haber falta de aire, puede debutar pero, con muchas cosas, pero lo principal es el dolor. Y concretamente, considerando el dolor y considerando que hay una altísima mortalidad del infarto previa a llegar al lugar de consulta, digamos, a una guardia de un hospital. Cuando un paciente que cree tener un infarto, ¿a qué le tiene que dar importancia de manera de consultar en tiempo oportuno? Digo esto porque está absolutamente establecido de que del 50 al 60% de los pacientes que cursan un infarto se mueren antes de llegar a la guardia de algún hospital. Entonces, ese es el momento de mayor mortalidad del infarto. Y esto, hay varios motivos por el cual uno se muere antes de llegar al hospital y consulta en forma tardía. Uno de ellos yo creo que es no darle importancia al dolor que está teniendo. Y groseramente, ¿nos podrías dar algunas características de este dolor que debería hacer que la persona tome conciencia y se decida a consultar a una guardia? Sí, habitualmente es un dolor que el paciente, habitualmente que lo tiene por primera vez, nunca lo tuvo, que es claramente en el pecho, que no necesariamente abarca un área pequeña, habitualmente es un área grande del pecho, y que yo no lo tuve nunca, pero los libros, cualquiera que uno lea y cuando uno escucha al paciente relata lo que dice un libro, la sensación es de algo que oprime, pero no una opresión de angustia, sino habitualmente es una opresión con sensaciones inclusive de muerte, por decirlo de alguna forma, que es lo que describe los pacientes, como si tuvieran alguien que le estuviera pisando el pecho. Eso es otra característica que también describen muchos de ellos, y que puede o no tener el mismo dolor en la base del cuello o inclusive en la mandíbula, en el brazo, en la mano y en la espalda. Pero lo principal es el dolor de pecho. Es raro que un dolor aislado de uno de los otros sectores pueda, pero sí puede ser. Y bueno, y habitualmente cuando el infarto se está estableciendo y el paciente fisiológicamente tiene todo en alerta, habitualmente va acompañado de otros síntomas, que son que se puede estar o no pálido, pero habitualmente tiene una sudoración muy particular que es como muy pastosa y bien fría. Habitualmente el paciente está con una temperatura disminuida por esa transpiración fría, y puede o no ir acompañado de baja de presión, en algunos casos está aumentada. Y bueno, esos son principalmente el dolor, la sudoración, la sequedad de la boca de forma repentina, repito, o sea, el dolor es lo principal. Cualquiera puede tener sequedad de boca y lo que menos puede tener es un infarto. Estamos hablando concretamente de dolor más otros síntomas en particular. Bueno, nos están pidiendo un corte, así que vamos a seguir en el próximo bloque. Dale. Merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Tu futuro está a la vista. En Baque Espinosa, alcanzalo a tu ritmo. Carreras cortas a distancia. Títulos oficiales. Baque Espinosa. 25 de mayo 1767, oficina 2, teléfono 420-700.
Este domingo el especial otoño de Telebingo entregó muchos premios a los cordobeses. 80.000 pesos en líneas que fueron para Río Cuarto, La Falda, Carnerillo y Córdoba Capital. 300.000 pesos en bingos para Almafuerte, Villa Carlos Paz y Córdoba Capital. Y entregamos otro Peugeot 208, 2 LED TV para Capital. Y la rueda premiada entregó 5.000 pesos a Vialet Macé y 5.000 a Córdoba Capital. Más de $500.000 de pesos en premios entregados en un solo sorteo. Telebingo, el que sale. RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Kevingston. Nueva colección. Kevingston. Nuevas tendencias. Kevingston. La misma pasión. Kevingston. Nueva temporada. Kevingston. 25 de mayo 1984. San Francisco. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Bueno, vamos a seguir conversando sobre enfermedad aterosclerótica e infarto agudo de miocardio con el doctor Javier Dona. Habíamos dicho recién, en el bloque anterior, que una de las causas en la demora en instaurar un tratamiento adecuado una vez que la persona está cursando un infarto es la falta de reconocimiento del paciente, de los síntomas que lo llevan a retrasar un poco la consulta. Los estudios dicen que esa es una de las causas, pero hay dos causas muy importantes más. Otra es la dificultad en la logística o en el traslado del paciente una vez solicitado el servicio de emergencia. Y otra, que ya es intrahospitalaria, es la falta de protocolos establecidos de actuación inmediata una vez recibido el paciente con sospecha de estar causando un infarto. Esto tiene que ver con los tratamientos que podemos hacerle a ese paciente que está cursando un infarto agudo de miocardio. Los cardiólogos dicen que el mejor tratamiento para un infarto agudo de miocardio es el que se le puede hacer más rápido al paciente. ¿Por qué? Porque consideramos los cardiólogos que tiempo es igual a músculo. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más demoramos en abrir la arteria que se está obstruyendo y que da ese déficit de flujo que decía Javier y que nos está dando la posibilidad de que esa porción del corazón termine muriéndose, hay que abrirla. Por eso es que tiempo es músculo. Entonces le vamos a preguntar a Javier cuáles son las formas o los tratamientos que tenemos disponibles para tratar de abrir cuanto antes esta arteria que se está tapando. Bueno, como dijiste, el tiempo de consulta es... hay varios parámetros que utilizamos para definir el tratamiento. Uno de ellos es el tiempo que tardó en consultar y hacerse el diagnóstico. Depende muchísimo de eso. Si bien es raro que un paciente llegue después de cierto periodo horario, y más en una ciudad como San Francisco, donde la gran mayoría de la gente en menos de 20 minutos, en menos de media hora se les puede estar instaurando el tratamiento, cosa que en las ciudades grandes
pasan, aunque ustedes no lo crean, 2, 3, 4, 5, 6 horas hasta que el paciente se lo logra ubicar en un lugar y después ahí hacerle el tratamiento. Por ende, el tiempo es una de las determinantes. El otro es las características del primer electrocardiograma que se le hace cuando llega al paciente o de los que se lo puede hacer sucesivamente de acuerdo a los síntomas. Como uno actúa sobre el mecanismo que produce la oclusión y el mecanismo es la formación de un coágulo, uno va actuando en los diferentes periodos del coágulo. Estoy hablando de un tratamiento con fármacos, que es lo que habitualmente se hace en esta ciudad y que la efectividad depende casi en un porcentaje muy alto en el tiempo que el paciente tarda en consultar y después en la habilidad que tenga el médico para pasarla a la velocidad que la pase, etc. Por ende uno va actuando en diferentes lugares de la coagulación, bloqueando las plaquetas, bloqueando los sistemas de coagulación. Inclusive, si cuando uno ya llega con un electrocardiograma muy en particular, lo que uno tiene que hacer es romperlo, porque ya el coágulo está formado y con cierta rigidez hay que romperlo y se usan sustancias que son fibrinolíticas, que lo que hacen es romper una estructura fibrinosa de ese coágulo, que también que depende exclusivamente del tiempo que el paciente llegue y la velocidad con la que se le ustare. Ese es el tratamiento más antiguo y que hasta esta década y este año se sigue utilizando, con obviamente hay drogas de última generación que son muy costosas, inclusive más costosas que hasta inclusive hacer una dilatación directa de la arteria, pero que acá en nuestra ciudad es difícil conseguirla porque es difícil tener stock, etcétera. Pero bueno, tenemos algunas no tan nuevas, pero casi igual de efectivas. Son muy efectivas dependiendo del tiempo de la consulta. Y la otra rama del tratamiento, que también depende del electrocardiograma y de la sintomatología del paciente, es dilatar directamente la arteria. Que lo que uno haría al dilatar es primero recanalizar, tratar de romper ese coágulo y tratar de dilatar la arteria mediante un catéter que llegue hasta ese lugar. Es un catéter que tiene envuelto un balón que se infla por afuera y expande ese sector ocluido, que muchas veces se termina colocando en ese mismo lugar un enrejado que se le llama stent, que al expandirse queda casi en los mismos diámetros de la arteria original y de esa forma uno reinstaura el flujo. También depende del tiempo de consulta. Acá en San Francisco lo podemos hacer, pero bueno, también dependemos mucho del tiempo de consulta, ¿no? ¿Y cuál es ese tiempo que vos te refieres, que llamamos la ventana terapéutica óptima que tenemos? ¿Cuál es, de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Hablamos de minutos, de horas, de días? ¿De cuánto estamos hablando? Como vos dijiste, mientras más rápido mejor, eso está clarísimo, porque mientras más tiempo pasa, más músculo se muere y menos músculo podemos salvar y más daño posterior queda, con todos los riesgos que eso influye. Inicialmente el tiempo que uno utiliza para marcado son 6 horas. Si uno puede realizar cualquiera de los dos tratamientos antes de las 6 horas, si me estoy equivocando en el tiempo, corregime, pero nosotros utilizamos ese tiempo como tiempo límite, puede ser hasta 12 horas, ¿de acuerdo? Sí. Le repito, no es un solo parámetro, son muchos parámetros lo que uno utiliza para decidir el tratamiento. Pero 6 horas es un tiempo que no es que sea prudencial, pero es un tiempo que nosotros consideramos que la efectividad de cualquiera de los dos tratamientos puede ser muy buena. Exactamente, puede ser muy buena. Pero mientras antes mejor, vuelvo a repetir. Esto da muestra de que es poco tiempo, no disponemos de muchos. Fíjense que como dato, ¿no?, anecdótico, desde que se desarrollan sistemas para sistemas de atención médica tratando de optimizar el tiempo, a lo largo de 10 años el promedio de demora en la atención se ha podido bajar de 4,5 a 4 horas. Después de 10 años de tratar de trabajar sobre esto, con ajustar los servicios de emergencia, campañas de prevención para que la gente consulte antes. O sea, que es un trabajo muy importante, pero los resultados, a pesar de todo, son muy pocos, porque en tantos años, tan solo 30 minutos, se ha logrado optimizar el tiempo de tratamiento. Y hablábamos de salvar músculo, ¿no? Posteriormente, suponete, Javier, llegó un paciente que consultó a tiempo en una ventana terapéutica óptima, se le hizo un tratamiento de reperfusión
como vos bien dijiste, la reperfusión es abrir nuevamente la arteria por el método que fuera, con drogas como trombolítico, como dijiste, o por un cateterismo y tratar de abrirle la arteria con un balón. Y supongamos que hemos tenido éxito, ¿cómo sigue la vida de esa persona? Si no tiene... Dentro de la internación y después. Dentro de la internación. Si no tiene ninguna complicación aguda, que son las complicaciones agudas son las que obviamente llevan al óbito del paciente dentro de la internación, que las principales son las arritmias, las rupturas del músculo, porque el músculo cuando se infarta queda muy frágil, o sea, muy lábil, está muy inflamado y tiene mucha facilidad para romperse. Bueno, rupturas de algunas cosas de un sostén de válvulas, pero las arritmias, la ruptura son los principales riesgos que uno tiene, o el fallo de la función del corazón de forma aguda, que no son cosas frecuentes, pero cuando aparecen, habitualmente son situaciones catastróficas muchas veces para el paciente. Y que son mucho menos frecuentes hoy con los tratamientos disponibles de por eso reperfusión. depende mucho del tiempo de consulta, claro, y la efectividad del tratamiento, porque uno le puede hacer cualquiera de los dos tratamientos y no siempre es efectivo. Habitualmente sí, si estamos dentro de ese periodo, pero no siempre es así. Dentro de la internación el tiempo va comandado muchas veces al sector del corazón infartado, a la evolución del paciente, la cantidad de drogas que haya necesitado en la internación, la titulación de las drogas que uno le va utilizando, porque el paciente puede venir sin tomar una sola medicación de su casa y lo más probable es que se vaya de alta con al menos 4 o 5 pastillas, y a veces hay que titularla y eso nos lleva entre 4 a 7 días si va todo en orden. Uno puede estar internado por un infarto 3-4 días y se va a su casa y a la semana, eso es muy criterio del médico y consensuado con el paciente, dependiendo del tipo del trabajo del paciente también es el alta definitiva, pero habitualmente entre 5 a 7 días uno permanece internado, ¿tá? Y posteriormente al alta hay que congeniar con el paciente muchas cosas, desde el hábito, los malos hábitos, tratar de inculcarles sobre todo en eso, que si bien inicialmente la medicación es lo más importante, después de cierto periodo nada, pero no existe medicación en este mundo que se haya inventado que reemplace a la vida sana, a la actividad física, al comer sano. Siempre yo les tiro un dato a la gente, o sea, tratando de convencerla de lo que significa lo que uno trata de decirlo, y no existe ninguna pastilla en este planeta que cada 3 días que vos la tomes te dé un día de vida. Hacer 50 minutos a 1 hora de actividad programada y bien hecha te regala un día de vida. Si uno hace, para que entienda, bueno, será mucho, será poco, si uno hace 60 años de actividad física, en teoría, por estadística, tendría 20 años más de vida. ¿Quién no quiere tener 20 años más de vida? O sea, yo llevo 30 por las dudas haciendo deporte, espero que pueda mantenerlo. Pero bueno, concretamente el alta y la vuelta al trabajo y a la vida normal, eso se charla con el paciente. Como puede tardar una semana, como puede tardar un mes, 2 meses, dependiendo del trabajo del paciente y de muchas otras características. Acá tenemos una pregunta, Javier, que tiene que ver con eso, ¿no? Dice, una persona, en este caso dice, a la que se le ha colocado un stent, ¿puede hacer una vida normal con respecto a la actividad física o hay algo que esté contraindicado? ¿Cómo es el manejo de la actividad física después del alta de un paciente que ha tenido un infarto? Y estamos hablando de un infarto que fue exitosamente tratado, o sea, que no ha tenido una complicación severa, ¿no? Hace 50 años atrás, el paciente que se infartaba estaba 30 días en la cama y se le prohibía respirar y se le daba poquita comida para que no gastara demasiada energía. Hoy por hoy, vuelvo a repetir, esto es general, cada paciente es un mundo y hay que seleccionar el tratamiento para cada uno, pero en general uno trata de que la actividad la retome lo antes posible por un montón de motivos que bueno, no son del tema de hoy, pero que la trate de retomar lo antes posible
consensuado con el médico, y que la actividad que uno le puede exigir va a depender obviamente del tamaño del infarto, de la sintomatología que quede, la medicación, la tolerancia, etcétera. Pero inicialmente uno empieza con pautas simples para que la entienda, de decirle, bueno, para dar un ejemplo, bueno, esta semana lo único que te pido que los primeros 2 días camines una vuelta a la manzana, los segundos 3 días camines 5, y así sucesivamente hasta llegar al tiempo que uno lo considera mínimo necesario. De ahí en más que después haga el tiempo que pueda, pero te repito, en general uno trata de que la actividad la retome lo antes. Claro. Yo por lo menos trato de que lo retome lo antes posible. Y lo ideal y lo lógico sería que el paciente pueda retomar todas las actividades que venía desarrollando antes de haber tenido el episodio agudo. O sea, la idea es que el paciente tenga la vida lo más normal posible, pero bueno, obviamente con algunas recomendaciones en el estilo de vida, que lo habitual es que el paciente no lo estaba haciendo, bueno, pero nada más que eso, la vida lo antes posible retomarla. Y hacer las cosas para que no se repita. Exactamente. Acá, con respecto a eso, tengo una pregunta que dice, ¿hay maneras de diagnosticar un infarto por medio de estudios preliminares para prevenir? Bueno, vos empezaste diciendo que era el infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio es un proceso agudo. Uno puede tener la sospecha de que te puede pasar. Nosotros utilizamos tablas y que nos encuadran al paciente en cierto riesgo, y uno le puede decir, usted tiene esta posibilidad en los próximos años de tener un evento o no. Depende de lo que usted haga, que este porcentaje aumente o no. Pero la verdad que no existe hasta el día de hoy algo que te diga en 10 minutos te vas a infartar. Claro. La mejor manera de prevenir es lo que vos estuviste diciendo en el bloque anterior. Llevar una vida sana. Hay múltiples estudios que te pueden mostrar la enfermedad arteriosclerótica bien definida, qué es lo que tiene, no necesariamente son estudios cruentos, pero el infarto en sí no existe nada que te diga te vas a infartar en 10 minutos, en media hora, en 40 minutos. Las tablas a las que vos hacías referencia son tablas que se confeccionan a partir de estadísticas de muy largo plazo, de años y años y años, de personas que han sido seguidas y le han visto determinadas características, y esas determinadas características la ponen a la persona en un riesgo mayor de tener una enfermedad aterosclerótica que le dé un evento coronario. Pero concretamente los estudios, esas tablas con que se hacen con estudios, no, solamente con saber el sexo, la presión arterial, si fuma o no fuma, y el colesterol. Y la edad, el sexo, si fuma o no fuma, y el colesterol. Y hay unas tablas separadas para los pacientes diabéticos, pero ningún otro estudio. Con esto quiero reforzar que a nosotros nos pasa permanentemente los médicos que los pacientes, las personas, creen que deben hacerse estudios para prevenir. No, los estudios están para diagnosticar, no para prevenir. La mejor prevención es el antes. Es tratar de cambiar los hábitos que nos ponen a nosotros frente a un riesgo de tener algo. Y esta pregunta que te voy a hacer, Javier, tiene que ver con lo que ya hemos hablado, pero me interesa que lo refuerces. La enfermedad aterosclerótica y el infarto, ¿se heredan? Volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? Concretamente uno hereda la predisposición a tenerlo. Y como dijimos apenas arrancó el programa, depende de lo que uno haga con su vida desde el inicio, va a tener o no la posibilidad de tener la misma suerte que corrió algún familiar de primer orden, llámese hermanos o padres. Uno hereda la predisposición, sí, pero no quiere decir que porque tenga todos sus familiares con X problema lo va a tener. Claro. Hablando de este tema, ¿no? Por eso depende mucho de lo que haga cada uno. De lo que haga cada uno con su vida. Bueno, vamos a ir a un corte. En el próximo bloque vamos a tratar de charlar un poco sobre cuáles son las otras opciones terapéuticas para un paciente que ha tenido un infarto o no ha llegado a tener un infarto, pero que sí tiene obstrucciones en sus arterias que le dan síntomas, que le dan angina o que le dan insuficiencia cardíaca, y esas arterias no totalmente tapadas, pero sí con obstrucciones severas, necesitan algún tipo de solución. Hemos hablado ya de la angioplastía, hemos hablado de la angioplastía directa en agudo del infarto, pero también la angioplastía existe para los casos no agudos. Y el otro tratamiento que es el bypass aortocoronario. Así que sobre estas dos cosas vamos a hablar en el próximo bloque.
Hipermercado Anselmi informa sus horarios. De lunes a sábado de 8:30 a 21:30. Domingos y feriados de 9 a 21 horas. Horario corrido. Hipermercado Anselmi, lo mejor para todos. Un departamento en Córdoba, un departamento en Córdoba, un departamento en Córdoba. Che, ¿a dónde el departamento? Un departamento en Córdoba, 50 autos y 3 millones de pesos en efectivo para hacer realidad tus sueños de ganar. Suscríbete hoy a la gran promoción de Devoto y empezá a festejar. Decí 33. 33. 33. 33. Mi nombre es Joaquín. Vamos de vuelta. Y nací en Córdoba al igual que toda mi familia. Pero no tengo tonada. Y es por eso que estoy acá. Clínicamente Joaquín no tiene nada. Pero conozco un caso idéntico, donde el paciente se curó yendo al lugar exacto donde fue concebido. Creer o reventar. Entonces nos fuimos para Buenos Aires, donde mis viejos se fueron de luna de miel a buscar mi tonada cordobesa. ¿Estás seguro que las 3:45? Sí. Que vive simplemente. ¿Hablo en cordobés? No hablo en cordobés. ¿Por qué no hablo como ustedes? Pero parece que no estuvieron en un solo lugar. Qué raro, porque fue en este mismo banco. Fueron muchísimos. Acá tampoco fue. Acá pudo haber sido. Y en Platea Baja también. Acá, allá, ¿ves? Allá, papá. Pero no. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Sí, estábamos solos, la llevé contra la pared. ¿Y acá? ¿Acá? Allá. Acá tampoco. Anduvimos por toda la ciudad y nada. Yo estoy seguro que nos estamos olvidando de algún otro lugar. Métanse que está ya calentita. ¡Hablo en cordobés! Todos tenemos un motivo para sentir la ciudad como nuestra. Vení a descubrir cuál es el tuyo. Vení a la ciudad de todos los argentinos. Aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste. RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento. Si encontraras la fórmula para lograr un equipo de trabajo comprometido, ¿no la aprenderías? Conocer las herramientas para lograr un equipo de alto rendimiento. Programa intensivo, equipos de alto rendimiento. El compromiso sí es posible. En el Centro de Capacitación Rocha y Asociados. Inscripciones abiertas. Comunicate al 426-508 o a info@estudiorochaiasoc.com.ar. Bueno, continuamos con Aquí Ahora Salud. Estamos hablando de enfermedad aterosclerótica, infarto agudo de miocardio. Quiero agradecer a toda la gente que se conecta con nosotros y nos envía las preguntas que nos ayudan a acercarnos más a ustedes, ¿no? A propósito, quiero leer un mensaje de una... dice, soy docente jubilada, tengo 4 bypass desde hace 23 años, todo bien, del momento de la operación hasta ahora puedo hacer una vida normal. Felizmente lo puedo contar. Y aclara que hace mucha actividad física. Una docente de frontera. Muchas gracias por el mensaje. Javier, antes de dar lugar a la respuesta a la pregunta planteada en el bloque anterior, te quiero hacer una pregunta que por ahí puede tener alguna utilidad práctica. Dice, ¿se puede hacer algo por una persona que sufre un infarto en el trayecto hacia el centro de salud? ¿Qué aconsejan? Yo interpreto que sí, lo que es difícil quiere interpretar la pregunta, pero... primero, que si sabe que es un infarto, a veces ni nosotros sabemos, por más que nos describa todo, si realmente es un infarto. Pero yo lo que interpreto que la mujer quiso decir si el paciente no tiene un desvanecimiento o algún proceso que haya, o sea, que el infarto a veces produce, que se llama... una parada cardíaca. Exactamente, que se
que se para el corazón, que bueno, eso tiene sus síntomas, pero se define con algunos aparatos a veces. Yo le diría que si no sabe qué hacer, que lo lleve lo antes posible al centro más cerca que tenga. Y si tiene noción básica, porque es básico lo que se necesita para reanimar a una persona. Uno cree que para hacer resucitación cardiopulmonar se necesitan 20 personas y solo se necesita concretamente, estrictamente en la vía pública 2. Uno que maneje la parte respiratoria, si es que tienen algo para manejarla, y uno que masajea al paciente si tiene... Eso yo interpreto que debe ir por ahí la pregunta. ¿Qué pasa si tiene un paciente que tiene dolor de pecho y de golpe se desvanece? Lo más probable es que tenga esté en paro cardíaco. Si lo sabe hacer, llame al servicio de emergencia lo más rápido que pueda, y si no sabe qué hacer, trasládelo lo antes posible. Pero mientras, si usted llama al servicio, mientras espere y sabe masajear, masajee. Claro. No le vamos a dar una clase de resucitación, pero con, ya la dio el doctor Bufa, con una persona a veces es suficiente para salvarle la vida a alguien en ese momento. Pero no se quede solo, no reanime y no haga nada, porque si no llega un servicio de emergencia o no lo traslada rápidamente a algún lugar, va a ser en vano el masaje habitualmente. Sí, concretamente si uno asiste a un paciente que tiene una parada cardíaca, dos cosas son fundamentales: comenzar la reanimación cardiopulmonar básica lo antes posible, que la persona que lo sepa hacer, y que a su vez asegurarse que la ambulancia está en curso, porque si no va a tener que vivir masajeándolo si no llega nadie. Entonces hay que realizar las maniobras, pero alguien concretamente con nombre y apellido que uno mencione tiene que hacerse cargo de llamar a la ambulancia, porque si no, no va a haber solución para ese paciente. Bien, Javier, había quedado planteada la pregunta concretamente: ¿qué es un bypass aortocoronario? Un bypass es un término en inglés que quiere decir, bueno, realizar un puente. O sea, en realidad lo que quiere decir con eso es tratar de sortear la oclusión. Y aortocoronario es porque habitualmente pueden utilizarse venas de las piernas o arterias del brazo, o inclusive propias arterias del tórax puede utilizar uno. Y lo que se hace es unir la aorta con esa vena hacia una de las arterias, hacia la misma arteria que está ocluida. Pongámosle una arteria de 10 centímetros, está ocluida a los 3, bueno, obviamente el bypass lo van a poner a los 5, cosa que sortee esa lesión. Claro. Concretamente es eso, es bypassear o sortear una oclusión con un puente vascular, que va de la aorta a otra arteria que está en el corazón, que se llama coronaria. Eso concretamente, a grosso modo, hay millones de técnicas, muchas formas de hacerla, etcétera, pero bueno, eso concretamente es eso. Y cómo, la pregunta previa al bypass es: ¿y cómo sabemos que la persona tiene las arterias tapadas? ¿Por los síntomas? No podemos sospecharlo. ¿Y cómo lo confirmamos? La confirmación de oclusiones no necesariamente es del 100% de un vaso. Habitualmente se hace con un procedimiento que se llama cinecoronariografía, o con lo que la gente lo conoce comúnmente como cateterismo, que es un procedimiento que se hace con anestesia local. Habitualmente muy rara vez hay que sedar o dormir a un paciente, es muy raro. Habitualmente el paciente está despierto, se hace con anestesia local. Molesta, no es algo doloroso, no es un estudio largo, es un estudio que concreto dura 10, 15 minutos como mucho, lleva tal vez mucho preparativo, y lo que se hace es, mediante un catéter, llegar hasta las arterias del corazón y inyectar una sustancia que pinte las arterias del corazón, y uno, de acuerdo a la forma en que se va tiñendo su recorrido, puede sospechar si tiene o no enfermedad severa o no la tiene. Inclusive más de una vez el paciente viene con todo lo que dijimos: dolor en el pecho, se transpira, etcétera, etcétera. Le hacemos un cateterismo y es normal. Sí ocurre eso. Habitualmente hay otras causas en las arterias, pero concretamente es eso. Es un estudio, es el que más se utiliza. Hay otros, pero que en definitiva, si uno le hace, bueno, por ejemplo, hoy por hoy está la resonancia magnética nuclear cardíaca, otra que se llama una tomografía como uno conoce habitualmente, pero que hace cortes diminutos, o sea, bien chicos, y hace una reconstrucción tridimensional
del corazón, uno puede ver si hay arterias con cierto grado de obstrucción importante. Lo que pasa que yo particularmente no los utilizo si tengo mucha sospecha de la enfermedad, porque al fin y al cabo se le termina haciendo un cateterismo al paciente. Que va a definir la conducta. Uno no sufre el estrés de una resonancia que suele ser bastante larga, y no sufre la irradiación de una tomografía, que no es algo inocuo, es una irradiación rápida pero que dura muchísimo tiempo y se suma. Las radiaciones que uno va teniendo con la radiografía de esto es acumulativo. No siempre el cuerpo se puede liberar de ella. Javier, y por ahí los pacientes tienen temor a someterse a un estudio cinecoreográfico y preguntan el riesgo, ¿qué riesgo tengo de hacerme un cateterismo? ¿O qué riesgo tengo de ponerme un stent? Por ahí la pregunta más concreta que uno le puede dar es, bueno, se va a someter a un riesgo, pero que el resultado lo va a beneficiar más que el riesgo al que se les pone. Pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿De qué riesgo más o menos estamos hablando? Si no, corregime, Río, que vos en estadística manejás muy bien el número, está alrededor del... Concretamente hablando de riesgo de morir en un cateterismo, para ser concreto, porque en realidad hay muchas otras complicaciones que todas son muy infrecuentes, pero las hay. El riesgo más severo que es morir en el procedimiento, que habitualmente no lo hace un paciente que viene caminando de la calle programadamente. Puede ocurrir, sí, pero obviamente son pacientes que ya vienen con mucha enfermedad bastante grave y bastante delicado, pero el riesgo de morir en un cateterismo es de aproximadamente el 1 por 1000. No sé si coincidís con mi número, pero ese es el número que he leído por última vez. Le repito, uno evalúa y el riesgo-beneficio siempre, el beneficio sobrepasa notablemente al riesgo que uno tiene. Claro. Javier, te quiero leer un mensaje. Estoy mirando el programa y aprovecho para mandarle un gran saludo al doctor Javier Dona, que es un gran profesional, Julio Figueroa. Así que te lo dejo para vos al mensaje. Después, bueno, hay un mensaje para mí, que no lo voy a leer, pero de Nelly Barrio, muchas gracias. Bien, bueno, un paciente que te hago la misma pregunta para el paciente al que se le ha realizado una angioplastía y se le ha colocado un stent. Un paciente que ha recibido un bypass y viene a cuenta de la señora de la docente Nelva de Frontera, que nos ha dado su experiencia. Luego de realizado un bypass, que unos que dicen me hicieron 4 bypass, 5 bypass, bueno, cuanto más le hicieron, mejor es, porque más revascularizadas están sus arterias. No es que está más grave porque le hicieron muchos más bypass. No, mejor, cuanto más revascularizaron, lo que se llama revascularización completa, cuando se realiza una revascularización completa, esto quiere decir, se pudo poner un puente a cada una de las arterias obstruidas, el pronóstico del paciente va a ser mejor. ¿Y cuál es el pronóstico del paciente? Excelente. Si el paciente tiene una revascularización acorde a la anatomía y a la edad, etcétera, 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 el pronóstico del paciente, de esta mujer lleva 20 y pico de años. 23 años. 23 años con bypass. Es cierto que tener un bypass no es lo mismo que tener una arteria nativa funcionando normal, no es cierto, eso es real, pero está claro que el paciente recupera su vida normal habitualmente después de los 6 meses. No es una cirugía muy compleja, larga, que tiene muchos procedimientos intraquirúrgicos que hace que la recuperación sea lenta, pero el paciente como promedio entre los 3 y los 6 meses está trabajando y teniendo una vida súper normal. ¿Y qué cuidados tiene que tener ese paciente? Más, no digo cuidados por la cirugía en sí misma, sino ¿qué tiene que hacer ese paciente? Lo que hace esta señora que hace deporte muchas horas por día, no sé si deporte, llámese deporte, actividad física, y cuando hablo de actividad física la gente me dice, ¿pero qué hago? Abra la puerta de su casa y salga a caminar, no le pedimos nada. Sí. Siempre tratamos de que sea lo más simple posible y que en realidad esto simple es lo mejor. En realidad es simple y es lo más barato y lo mejor. Lo único que se necesita es ni siquiera un par de zapatillas. Ya lo último trato de convencerlo de que va a producir 0 gastos y mucha salud. Nada más que eso es. Javier, mira, discúlpame que abuse pero voy a acá en el bloque anterior recibí una pregunta y que la voy a repetir porque es importante, a pesar de que la hemos hablado y bastante. Hola, recién pongo el programa. ¿Puede decir cuáles son los síntomas, cuáles son el motivo de una consulta urgente? Me parece importante, por eso es que te repito la voy a repetir en orden de frecuencia. Uno es el dolor habitualmente en el pecho,
como si sintiera que algo le pisa, y le prometo que si nunca lo tuvo ese dolor, porque si realmente, y habitualmente el tiempo de la opresión influye, nunca alguien va a estar cursando un infarto si el dolor le duró 1 minuto. Habitualmente son de 5 minutos en adelante, y mientras más tiempo es porque hay más certeza de que se está infartando. Puede irradiarse o dirigirse hacia la mandíbula, dolerle el hombro, el brazo, sobre todo la cara interna y la espalda, y lo más probable que si todo eso usted lo tiene, lo más probable que esté transpirando, puede sentir palpitaciones, falta de aire, y la transpiración lo pone bastante frío, inclusive si hay alguien al lado suyo, pues le puede decir, lo noto pálido. Bueno, si usted tiene todo eso, no dude que tiene casi el 90% de posibilidad de que usted se está infartando. Consulte lo antes posible. Dolor de más de 5 minutos y con algunos otros síntomas o no, consulta enseguida. Bien. Otra pregunta que me parece importante, porque hemos charlado un poquito de eso, si bien lo hemos mencionado, una persona fumadora, ¿cuánto más riesgo tiene de sufrir una obstrucción de una arteria? Si no mal recuerdo, casi el 20 veces más que alguien que no fumó, y tiene la misma vida, fumador y no fumador. Hablo de fumador severo. En realidad, bueno, lo de severo no se define de acuerdo al número de cigarrillos que fumó en su vida, pero concretamente alguien que fuma entre 15 y 20 cigarrillos por día tiene casi 20 veces más posibilidades de tener un infarto que alguien que tenga la misma vida y no fume. Esa es más o menos la estadística que se manifiesta. 20 veces es una enormidad. Una enormidad. Y voy a decir algo yo también. Es muy frecuente que a las mujeres jóvenes que son fumadoras, que le preguntan si toman anticonceptivos orales, que es muy frecuente que lo tomen, y asocian la anticoncepción oral con el cigarrillo. Por estadísticas de Estados Unidos, la asociación de la anticoncepción oral con el tabaquismo es la principal causa de infarto agudo de miocardio en las mujeres que llegan a la quinta década de la vida, y de accidente cerebrovascular. Y de eso te iba hablando justamente, que digo esto de accidente cerebrovascular. Hemos hablado del infarto, pero me gustaría que también digamos cuál es la otra gran patología que causa mucha enfermedad y causa mucha muerte secundaria a la enfermedad aterosclerótica. Bueno, como vos lo dijiste, es el accidente cerebrovascular, y que el 85% de los casos de los accidentes cerebrovasculares es producido por enfermedad, perdón, es el 80%, porque hay un porcentaje que es por obstrucción, pero por otro tipo de problemas. Entre el 75 y el 80% está producido en pacientes con enfermedad arteriosclerótica. La estadística, sin lugar a dudas, marca claramente lo importante de educar a los niños en lo que tienen que hacer para mantener la salud. Hemos charlado en programa previo con el doctor Vidal con respecto a que vos mencionabas a los niños y la actividad física, por ahí la falta de programas a nivel institucional que hagan al niño consciente de la importancia pronóstica que tiene la actividad física, ¿no? Y él mencionaba, y a mí siempre me causa gracia porque dice lo mismo, las horas de educación física en el colegio son las horas que practicamos para el desfile, es la hora que se hacen las reuniones de padres. Cuando necesitamos hacer una reunión, la hacemos en las horas de educación física, lo que da cuenta de la falta de conciencia, de la importancia de la promoción de la actividad física en esos niños. Tengo a Javier acá, no quiero faltar el respeto a un oyente, que saludo al doctor, que es un gran profesional. Te dejo, doctor Javier Oviedo, para vos, Javier. Sí. Ese me costó, pero ya está. Pero yo creo que hace más deporte que yo junto. Ah, ¿sí? Lo he visto, sí, lo he visto. Quiero hacer una pregunta, porque te quiero... volviendo a los estudios, porque vuelven a preguntar sobre los estudios para prevenir de la cámara gamma, del ecocardiograma, son frecuentes las preguntas: ¿qué estudios hay que hacer para prevenir las consecuencias de la enfermedad aterosclerótica?
Me gustaría que volvamos a insistir por lo mismo, ya nos tenemos que ir ya, pero me parece muy importante esto. Le digo que volvamos una a hablar. cosa en 5 segundos. Usted puede salir de hacerse una cámara gamma que le da normal, hizo una prueba excelente, un estudio excelente en el mejor lugar del planeta, hizo 100 metros y se infartó. ¿Está? Lo mismo pasa con los electrocardiogramas, ¿no es cierto? No existen estudios para prevenir, son todos para diagnosticar. Y cuando diagnosticamos es porque estamos llegando tarde a la enfermedad arteriosclerótica, no al infarto, a la ACV, etcétera. Pero no existen estudios concretos. Sí, no sé si querés que te nombre o no lo... O sea, la cámara gamma no es un estudio de rutina, la gente te lo pide mucho, pero no es un estudio de rutina en absoluto, es un estudio que tiene sus indicaciones concretas y no es para repetirlo indefinidamente como se hace. Hay estudios mucho más simples, más baratos y casi igual de efectivos, ¿tá? Y la suma de ellos te produce mucho más rédito y beneficio que someterlo a estudios, como te repetí antes, irradiarse, estresarse, etc. No hay demasiado sentido cuando hay cosas mucho más simples y que se puede podemos llegar al mismo objetivo, ¿tá? La consulta, un electro, un análisis, una prueba de esfuerzo si es que la necesita, chequear la presión arterial, escuchar el corazón, etcétera, etcétera. Y charlar con el paciente que te hace casi el 70% de los diagnósticos, el solo hecho de hablar con la gente. Bueno, Javier, hemos llegado al término del programa. Antes que nada agradecer a la gente que nos llena de preguntas, se nos hace difícil poder darle respuesta a todas. Gracias, Javier, ha sido muy claro con tus conceptos. Esperamos haberlos ayudado a conocer un poco más de esta enfermedad que nos causa tantos problemas a nivel de la salud pública. Bueno, si Dios quiere nos vemos el jueves que viene. Hasta luego. Hasta luego.